Estamos con Eugenio Bursaco, como les había adelantado. Lo vamos a interrogar sobre los temas de su especialidad, que siempre son cuestiones de seguridad, narcotráfico, temas que están inquietando mucho a la Argentina, sobre todo en la campaña electoral. Y me gustaría empezar, Eugenio, recordándote una cantidad de episodios. Southerwinds, valijas con droga que bajaban de un avión de Southerwinds con un cartel que decía Embajada Argentina de España. Los hermanos Juliá, viajes a España, uno de ellos, se supone que el último, no el primero, desde una base casi militar, después Ezeiza, Islas Azores, creo, Barcelona, 900 kilogramos de cocaína en el fuselaje del avión. Financiamiento de la campaña de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007, salpicado por la efedrina y droguerías que traficaban efedrina. Los hermanos Zacarías, investigados por, que son del corazón del esquema gobernante, investigados por la doctora Servini de Cubría, que tuvo que investigar e indagar teléfonos de la Casa Rosada. Guerra entre José Granero, ex titular del Cedronar, Aníbal Fernández, zar de las fuerzas de seguridad en la Argentina durante muchos años, a ver quién es más narco. Kirchnerismo y narcotráfico, ¿qué te sugiere esta idea? Me sugiere una década de inoperancia, inacción y en algunos casos complicidad. Esta es una década donde el narcotráfico ha avanzado a transformarse en un negocio productivo. Hoy tenemos cocinas de la droga, que todavía hoy algunos niegan, a pesar de informes de la Auditoría General de la Nación que hablan de cientos de cocinas decomisadas en una década. Me tocó a mí, como jefe de la Policía Metropolitana, hacer 4 cocinas, 2 en el conurbano, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo conjunto. ¿Qué es una cocina? Una cocina es básicamente una fábrica casera donde se pasa la pasta base, que es el producto que viene fundamentalmente de Bolivia a la Argentina, y se transforma en clorhidrato de cocaína. En esa transformación aparece el Paco. El Paco, en definitiva, es pasta base que no se termina de sintetizar o que se mezcla con porquería. Y que es muy instrumental a los narcos porque es lo que le dan a los jóvenes para transformarlos en lo que la gente llamamos soldaditos. Son chicos adictos, una sustancia que es extremadamente tóxica. Terminan gastando 200, 300, 400 pesos por día de Paco y devienen en instrumentales al negocio narco. Esto lo hemos visto ya en casi todas las grandes ciudades argentinas extenderse y me parece que es esta nueva fase del avance criminal y por eso también ha evolucionado a tasas de homicidio que nunca tuvo Argentina. Hoy tenés a Rosario y a Santa Fe entre las 30 ciudades más peligrosas del mundo, tenés a Mar del Plata con más homicidios per cápita que el Distrito Federal de México. Tenés muchos distritos del conurbano bonaerense con lo que se llaman tasas. ¿Dijiste recién? Mar del Plata tiene 13 homicidios cada 100.000 habitantes, que es el mismo número que tiene en este momento el Distrito Federal de México. Esto era impensado antes. ¿Y qué explicación hay para que Mar del Plata tenga esa gravedad? Y Mar del Plata, puerto, con urbanización, digamos, que es un fenómeno más reciente en tu ciudad histórica, digamos, ¿no? Creo yo que es una crisis que se ha ocultado en la provincia de Buenos Aires, pero que surge de manera evidente. Si vos mirás del 2007 a la fecha, la tasa de homicidios en el país creció alrededor de un 40%. En la provincia de Buenos Aires un 65%. Eso tomando datos de la Corte Suprema, Ministerio Público Fiscal. Si tomás datos del Ministerio de la Salud, porque hay un diferencial de 10-15% más, aún más. Que hay un INDEC de las... Hay un INDEC de la seguridad, lo sabemos. En el 2007-2008 se dejan de publicar cifras oficiales, entonces cada provincia más o menos publica algo y empiezan a haber inconsistencias entre datos publicados entre algunos organismos y otros. ¿Por qué hablas de complicidad? Hablo de complicidad porque... ¿Y de qué sectores, no? Porque hay casos que son imposibles de desarrollarse sin complicidad de alto nivel. Por ejemplo, el caso de efedrina es el más claro. Argentina importaba al año unos 200 kilos de efedrina para producir descongestivos, elementos para dietas. México prohíbe la importación de efedrina y pseudoefedrina, para que entiendan los televidentes, es la sustancia base con la que se produce cristal, éxtasis, o sea, las drogas de síntesis más consumidas. Los narcos mexicanos, cuando tienen esta dificultad para operar en México, empiezan a triangularla a través de Argentina y de Brasil, fundamentalmente. Argentina pasa en 2 años de importar 200 kilos a 20 toneladas. O sea, el crecimiento es geométrico. Se entregan permisos a algunas farmacias, en la causa de que está Servini de Cubría, de 1,5 toneladas a 2.
O sea, el órgano de control que sabía que la importación promedio anual era 200 kilos, entregaba permiso. Y ahí es donde aparecen involucrados Granero, los hermanos Zacarías, varios laboratorios. Y ese hecho culmina en el triple asesinato de General Rodríguez. El triple asesinato de General Rodríguez son estos 3 jóvenes asesinados, o sea, captados en el shopping Avellaneda, asesinados en Quilmes y trasladados hasta General Rodríguez. Asesinados en Quilmes. Sí, bueno, la causa que la siguió en nuestro libro Gustavo Carvajal, periodista compañero tuyo, muestra todo ese periplo y en la cual los jueces que fallan dicen esto no pudo ser posible sin fuerte connivencia política y alguien que permite ese nivel de operación. Ahí aparece la nata, aparecen las denuncias recientes. ¿Ya vos das por sentado que Aníbal es la morsa? Es difícil decir eso porque la verdad que en la causa aparece mencionada la morsa, Bigote, no parece claridad, digamos, ¿cierto? Lo que dicen, bueno, dice la nata, lo dice Lilita Carrió, yo no podría aseverar eso. Lo que sí está claro es que en ese caso hubo claros niveles de connivencia que terminó una banda matando a la otra con toda una gestualidad propia de los narcos mexicanos, justamente esto, tirar los muertos en un lugar donde después le pasaron por arriba con una serie de tractores para borrar Hubo una entrevista que se hizo acá en TN hace pocas horas, la formuló Canaletti y entrevistó a un personaje llamado Popeye, que es un hombre de guerra, digamos, uno de los principales sicarios de Pablo Escobar Gaviria. A mí me gustaría pasar un tramo de esa entrevista, si podemos, señor director, para escuchar el comentario de Eugenio Bursaco sobre lo que dice ese experto en narcotráfico que estuvo adentro de una de las estructuras más complejas del narcotráfico en América Latina. ¿Cuál es la relación con los hermanos Castro? Después de lo de Nicaragua, Pablo Escobar recompone el tráfico de cocaína hacia Cayo Hueso, en la punta de Miami abajo. Lo recompone con Fidel y Raúl Castro, los dictadores de Cuba. El que recibía la cocaína era Raúl porque él era el jefe del ejército, pero Fidel estaba al tanto. Yo conocí la persona que estuvo en Cuba. Cuando se descubrió el tráfico de cocaína, quedaron más de 10.000 kilos enterrados en Cuba de cocaína, del cartel de Medellín. ¿Quedaron allá? Quedaron allá. Y aquí, donde usted me está viendo, el bandido que usted llama, que no hay ningún problema, que usted sabe que las que hay que llamarlas por su nombre, a mí Pablo Escobar me encarga que vaya a la Ciudad de México, al aeropuerto de México, que a mí me va a esperar el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Se lo repito para que no le quede ninguna duda. Gabriel García Márquez. Y que le entregue una carta, un manuscrito de Pablo Escobar. Yo voy a México, yo era buscado. Voy con el nombre de Alexander Álvarez Molina. Entonces voy allá, le entrego la carta al Nobel de Literatura. Esa carta era para Fidel y Raúl Castro. O sea que yo ese día, cuando fui donde el Nobel de Literatura, ahí estaba la CIA. Entonces, ¿por qué van a estar siguiendo al Nobel de Literatura, aunque andan en cosas oscuras? Aquí estamos hablando de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente que está sentado con la memoria histórica del cartel de Medellín? Y el sobreviviente de más de 3.000 hombres que tenía Pablo Escobar, que no quedamos y no 6-7. Pablo Escobar le estaba mandando a decir a Raúl y a Fidel de que consiguieran un submarino con los rusos para llegar con la cocaína desde México a La Habana y de La Habana en un submarino a Miami. A los otros países les importó un comino, que es una cosita pequeñita aquí que llamamos, lo que pasaba en Colombia, que se maten los colombianos, es un problema de Colombia. Resulta que hay una matica que se llama mata de hoja de coca. Esa matica que está cultivando un campesino en las selvas de Colombia está matando gente en Argentina porque la cocaína ya pasó las fronteras de Estados Unidos, que era donde se enviaba, ahora está llegando a Europa, está llegando a Australia, está llegando a la Argentina. Un bandido de Argentina es igual a un bandido donde estuvimos hoy de aquí de Medellín. Son exactamente iguales. ¿Cuál es el combustible de ellos? El microtráfico, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, todo esto, el éxtasis, todo esto. ¿Por qué decís microtráfico? Microtráfico porque es algo pequeño que se mueve, microtráfico. Bueno, el narcotráfico. No hay una gran cantidad. No, en todo caso, si hay una gran cantidad, pasa por Argentina. Pasa por Argentina, pero el gran narcotraficante, el capo, el gran narcotraficante ya no usa violencia. El gran narcotraficante va a restaurantes italianos, es un hombre que viste bien, habla bien,
si te chocas con él en la calle no te van a matar. Y que puede comprar tierras en otro país. Puede comprar tierra en otro país. Mucha gente de la mafia colombiana y de la mafia mexicana está comprando en Argentina, porque en este momento está devaluada la moneda. Bueno, varias bombas tiró este señor, ¿no? No solamente la de que Pablo Escobar tenía vinculación con los Castros y que ese vínculo era García Márquez, sino esto último, respecto de narcos comprando tierra en la Argentina, que fue ratificado hoy por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que dijo, está lleno Nordelta de narcos. No sé si dijo narcos colombianos. De narcos. De narcos. Sí. ¿Cuánto hay de sensación de narcotráfico y cuánto hay de narcotráfico hoy en el panorama que vos ves en la Argentina? Y hay mucho. Yo te voy a dar un dato concreto. En el año 2008 matan a un narcotraficante relevante en Unicenter a las 2 de la tarde. Te recordarás, sí. Un caso de un sicario muy fuera de lo común en Argentina en ese momento, lamentablemente hoy más común. Se bajan dos tipos en una moto, lo matan a él, al guardaespaldas y no al chofer. Al chofer lo dejan volver a Colombia a las 24 horas, cosa extrañísima, ¿no? Que había sobrevivido ese hecho, que claramente lo había entregado. Después las filmaciones mostraron cómo hacía luces el chofer para avisarles. Este tipo, yo siempre vi informes, era diputado nacional en ese momento, vivía en un country importante de Gran Buenos Aires, tenía pedido de captura internacional de Colombia, Estados Unidos y España, y había ingresado y egresado al país 8 veces con su pasaporte formal, o sea, no con un alias, no con un coso, sino con su... Y fue asesinado acá en una de estas pujas entre bandas narcos. O sea, su problema no era con la policía, sino con otra banda narco. Así es. Después hay distintos informes de inteligencia que nosotros hemos visto, que señalan que el Chapo Guzmán, que es el Pablo Escobar Gaviria moderno, sí, es el que llevó adelante eso que contaba en la historia, ¿no? Creó submarinos para llevar la droga de México a Estados Unidos, inclusive creó un ascensor horizontal debajo de la frontera americana, durante 2 años lo operó, un ascensor hidráulico, mandaba gente por arriba que la atraparan, pero él por abajo pasaba el grueso del dinero y la cocaína a Estados Unidos. El Chapo estuvo 2 veces en Argentina. Hemos visto inclusive los pedidos de captura internacional, los alias por los cuales podía estar. Claramente somos un país permeable en nuestra frontera por donde entra la droga, permeable en nuestro sistema de inteligencia, que se ha ocupado mucho más veces de espiarnos a nosotros, a los políticos, a la vida privada de las personas, que de detener... De arreglar las causas de enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Claro, en vez de detener el avance del crimen organizado. Ahora, estamos hablando, de la última pregunta que me gustaría hacerte, es para hablar horas. Estamos hablando de gente extraordinariamente sofisticada, inteligente, que maneja ejércitos, que maneja estructuras financieras complejas, que tiene un business plan, digamos, tiene una estrategia de negocios para lo que es un negocio hiperrentable. ¿Cómo ves a la clase política argentina frente a este fenómeno? Creo que recién ha empezado a reaccionar. Reaccionó primero la Iglesia, el hoy Papa Francisco, en ese momento siendo cardenal Bergoglio. Algunos actores de la sociedad empezaron a hacer fuerza e hincapié en el avance de este fenómeno, y hoy la clase dirigente política ha tomado un poco más de nota al respecto. El tema es que en el grado de evolución que tiene el fenómeno requiere decisiones fuertes y concretas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, trabajar sobre la estructura del negocio. Los países que han sido medianamente exitosos en eso entienden cómo se desarrolla este negocio y golpean a la estructura criminal en todas sus partes, en el lavado de dinero, en el ingreso del dinero por la frontera. Eso requiere de organismos especializados, requiere de muchos recursos puestos ahí. Tantos financistas muertos que se han puesto de moda, el tema últimamente en Buenos Aires sobre todo, ¿te dice algo respecto de esto? Hay un halo, digamos, de estos temas, ¿no? De ocultar y callar voces que pueden ser complicadas. Acá detuvieron a Meyendorf, que era un financista colombiano que operaba para carteles mexicanos y argentinos, que vivió 7 años en Argentina antes de tenerlo. Con lo cual ellos han encontrado, como decía Popeye, un lugar donde invertir dinero, donde lavarlo, donde operar con... Si se legalizara el consumo, ¿bajaría el precio y por ende se podría atenuar el negocio? Yo descreo de las fórmulas mágicas, no creo que el mercado por sí solo resuelva este problema. Primero creo que aparte el consumo de drogas genera un montón de externalidades que son complicadas. La baja del consumo, y ya hay modelos econométricos que muestran esto, la baja del precio termina aumentando el consumo. Los estados en Estados Unidos que han legalizado empiezan a encontrar fenómenos que no pensaban. Por ejemplo, el 50% de la marihuana en Colorado se sigue vendiendo en el mercado negro, porque los menores de edad no pueden comprar, porque tenés que registrarte,
porque pusieron un precio de referencia para que no pase esto, pusieron un precio más alto para que no crezca el consumo, con lo cual surge un mercado negro entre el precio de producción. O sea, no sería una liberalización total, digamos. Exactamente, entonces es muy difícil. Yo creo que no hay soluciones mágicas con respecto al tema drogas. Lo que hacen los países serios es mitigarlo, tratar de reducir el fenómeno. De hecho, las drogas duras han retrocedido en consumo, sobre todo en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa en los últimos años. Lo que pasa es que vienen siendo reemplazadas por las drogas de síntesis, por el éxtasis, por el cristal. El mundo hoy varía de drogas de producción natural a drogas de producción sintética, con lo cual también varía el negocio. Y esta es la gran amenaza que tiene Argentina, porque cualquier país con industria farmacéutica, con ingenieros químicos relevantes, son lugares donde se puede desarrollar. Los dos principales productores de drogas químicas del mundo son México y la República Checa, por ejemplo. Los ex países del bloque soviético han sido lugares donde predispuestos, porque tienen buenos ingenieros y tienen poca estructura de control. Entonces desarrollan estos nuevos negocios. Argentina tiene que tener cuidado en esto. Tenemos un registro de precursores químicos inexistente, como mostramos en la efedrina. Entonces, en esta movilización, el gran riesgo es que transformemos el país en un nuevo hub o lugar productivo de drogas sintéticas. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Interesantísimo siempre y alarmante. Sí, sí. Pero a mí lo que me gustaría decir es, no tenemos que resignarnos si esto ya pasó y está para quedarse. Me parece que hay posibilidades de cambiar este panorama en Argentina. Gracias, Eugenio. Volvemos enseguida. Una charla vamos a tener con Pancho. Con toda la trastienda del debate de anoche se va a enterar de cosas muy interesantes. Ya volvemos. Y después, obviamente, Carola y el Momento Whisky. Ya estamos de vuelta.